no se desvirtúen y se lleven lo más apegado a cómo fueron creados o el propósito del que fueron creados, en la cual nosotros nos convertimos en los fieles custodios. Pero para convertirnos en los fieles custodios de que esto no se desvirtúe, pues necesitamos entender los principios de cómo se funciona, cómo se debe de manejar el servicio dentro de la comunidad. Y para eso pues está el manual de servicio. El manual de servicio. Esta es una presentación, no sé de qué año sea. Aquí está 2000, varía muy poco, 2015 o 2016. Se van actualizando únicamente los datos de grupos, se van actualizando los datos de países, etcétera, pero el contenido es el mismo. Este fue uno de los últimos libros que Bill W. hizo, el manual de servicio. Fue creo que uno de los últimos libros. Bueno, a lo mejor no fue el último, pero fue de los últimos. Bien, hoy el tema que vamos a manejar es el tema de los derechos tradicionales. Los derechos tradicionales. Es importante que nosotros conozcamos el manejo de Alcohólicos Anónimos para que nuestro grupo esté funcionando a través de principios y no de personalidades. Hay muchos grupos que están funcionando a través de personalidades y eso no es Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos los grupos deben de funcionar a través del principio. Nuestra 12ª tradición dice, anteponemos el principio a las personalidades. Pero si nosotros no leemos, si nosotros no comprendemos, nuestro grupo va a ser manejado por personalidades, más no por principios, y va a haber problemas, va a haber descontentos, va a haber fisuras o va a haber rompimientos, va a haber problemas. Cuando el grupo no está creciendo, no se está manejando de acuerdo a principios. Podemos hablar de tradiciones, podemos hablar de conceptos, pero no llevarlos a cabo. La única manera que nosotros vamos a saber que si nuestro grupo está funcionando a través de principios es sabiendo. La única manera que nosotros vamos a darnos cuenta que si nuestro grupo está funcionando a través de principios y no de personalidades, es que nosotros sepamos cómo funciona o cómo debe de funcionar nuestro grupo. Así como el individuo debe de funcionar a través de los 12 pasos de recuperación, así como el individuo debe de funcionar a través de los 12 pasos de recuperación, el grupo debe de funcionar a través de las 12 tradiciones. El grupo. Y también a través de los 12 conceptos. De los 12 conceptos del servicio mundial. Así es como nosotros debemos saber exactamente y nos vamos a dar cuenta de nuestros grupos. Y de esta manera en las juntas de trabajo nosotros podemos levantar la mano. Si nuestro grupo es un grupo de alcohólicos anónimos, tiene que funcionar a través de los principios. Si no funciona a través de los principios, no está funcionando correctamente el grupo. Y ahorita en esta reunión del día de hoy, en el tema del día de hoy, nos vamos a dar cuenta en algunas partes. Los 3 derechos tradicionales. Vamos a saber cuáles son los 3 derechos tradicionales. Y para qué sirven, y por qué es importante, y cómo funcionan. Es lo que tenemos que saber, es importante. Cuando la gente no sabe esto, la gente dentro de su impotencia de que las cosas no salieron como él pensaba que fueran, o como fueran correctas, porque a lo mejor tiene razón, pero si no sabe de principios no va a poder aplicarlos. Y en AA anteponemos el principio a las personalidades. Se debe de anteponer siempre, siempre, siempre el principio a las personalidades. Si en el grupo hay personalidades, van a ser inevitablemente los que van a hacer funcionar el grupo y van a decidir en el grupo, y eso no es la forma como fue creado Alcohólicos Anónimos. Así como no fue creado Alcohólicos Anónimos. Entonces, si nos decimos llamar Alcohólicos Anónimos, es que porque manejamos los pasos, las tradiciones y los conceptos. Tal como fueron escritos, los grupos en el mundo así están manejando. Si decimos llamarnos Alcohólicos Anónimos. Así nos vamos a dar cuenta si nuestro grupo está funcionando correctamente o no está funcionando correctamente.
Y vamos a saber qué hacer en caso de que nos demos cuenta. Pero si nuestro grupo no es de Alcohólicos Anónimos, miren, en México ha sido uno de los países donde han salido muchas corrientes de Alcohólicos Anónimos. Muchísimas corrientes alternas del programa de Alcohólicos Anónimos, pero se maneja el logotipo de Alcohólicos Anónimos. Pero en realidad, para pertenecer o para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, se tienen que manejar los legados, las tradiciones, los pasos, los conceptos. Si el grupo no maneja los conceptos, no maneja las tradiciones, está fuera de principios. ¿Y qué pasa si está fuera de principios? ¿Recibe castigo? No, no recibe castigo, porque acuérdense que Alcohólicos Anónimos no castiga, pero va a haber problemas en el grupo. El saneamiento de un grupo es que un grupo funciona a través de principios. Si el grupo funciona a través de principios, es un grupo fuerte, es un grupo fuerte, un grupo unido. Y en los grupos fuertes y unidos nos vamos a dar cuenta en las conciencias. Si el grupo tiene demasiada conciencia, se están manejando principios. Si el grupo no están manejando principios, el grupo o no está creciendo o el grupo está estancado. Es idéntico como la persona que no practica el programa, que solamente para de beber, es una persona que está en abstinencia, pero está estancada en su crecimiento. Por eso hay un tema por ahí que se llama Tierra Nueva. Tierra Nueva. Cuando un alcohólico empieza a practicar el programa de Alcohólicos Anónimos, empieza a vivir a través de los principios, a través de los legados, el alcohólico agarra una tierra nueva, es como las plantas. Cuando la planta agarra una tierra nueva, la planta desarrolla inmediatamente. O sea, hay un cambio pronto, o hay un cambio futuro, pero esa planta evoluciona y desarrolla, y crece, y se expande, porque agarró tierra nueva. Eso solamente lo hace a través del principio. Cuando empezamos a practicar a través de los principios. Bien, entonces, por eso es importante que nosotros sepamos, porque los únicos que podemos pedir o preguntar por qué no se maneja de esta manera, y tenemos que atrevernos a hacerlo, somos nosotros. Nos va a dar carácter el hacerlo, en una junta de trabajo principalmente porque hoy vamos a hablar de derechos. Vamos a hablar de servicio, vamos a hablar de conceptos. Nos vamos a basar en el manual de servicio, en este. Igual en las mismas palabras de la versión latina, únicamente lo que va cambiando, se va actualizando el número de grupos, etcétera. Se va manejando pequeños datos nada más, pero el contenido es el mismo. Bien, entonces nos vamos a basar en el concepto, porque vamos a hablar de los 3 derechos tradicionales. 3 derechos tradicionales. Tenemos 3 derechos tradicionales. Como miembros de Alcohólicos vamos a tener 3 derechos tradicionales. 3 derechos tradicionales. Independientemente, porque miren, muchas personas dicen que los conceptos son para la estructura. La estructura es todo. Para los servicios de estructura. Dicen, no, es que los conceptos solamente se utilizan en el servicio de estructura. Y se refieren que del distrito, área, oficina de servicios generales, etcétera, junta de custodios. No. Los conceptos se utilizan, las tradiciones se utilizan en todos los niveles de servicio o de estructura. En todos los niveles se deben de utilizar las tradiciones, los conceptos. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que los conceptos pueden ser aplicados en el distrito, en el área e inclusive en el grupo, porque son aplicables en cualquier estructura, en cualquier nivel de estructura, desde un grupo, acuérdense, desde un grupo hasta la oficina de servicios generales.
Eso es muy, muy importante, porque a veces, por eso decimos, no, por eso la mayoría de grupos casi no toca los conceptos, porque se piensa erróneamente que eso solamente es para la estructura. La estructura es todo, lo vuelvo a repetir. La estructura es desde un grupo hasta la oficina de servicios generales. Yo no lo digo. Por eso tratamos de que todo lo que decimos sea respaldado por literatura. Bien, entonces, ¿dónde dice que la estructura es todo? Desde un grupo hasta la oficina de servicios generales, todo. Bien, lo dice nuestro manual de servicio. Nuestro manual de servicio en sí tiene un organigrama en el capítulo 1. Y se titula La estructura de la conferencia, miren. Dejen ponérselo ahí. La estructura de la conferencia. Ahí está. La estructura de la conferencia. La estructura de cómo está formada. Si se dan cuenta, en la parte de hasta arriba están los grupos. Y de ahí le sigue todo. Pero la cabeza son los grupos. La cabeza son los grupos. Ya hablaremos en otro tema de esto, de este tema de la estructura, con el tema de la organización al revés, pero ya lo veremos en el otro tema, porque también es importante, porque solamente así nos vamos a dar cuenta si nuestro grupo está funcionando de acuerdo a nuestro manual de servicio. Bien, entonces hoy vamos a hablar de los derechos tradicionales, que es en toda la estructura tenemos derechos tradicionales, independientemente de acuerdo al nivel de donde estemos, en un grupo. Bien, nuestro representante de servicios generales, que enviamos los grupos a los distritos, ellos también tienen los derechos, tanto dentro de nuestros grupos como dentro del distrito, porque son parte del distrito, y también lo tienen en el área. En las selectivas, tienen derechos nuestros representantes y sucesivamente la OSG, etcétera, etcétera. Bien, pero vamos a hablar de los derechos tradicionales. Sumamente importante. Entonces, desde un grupo, porque son derechos tradicionales. Bien, y hay 3 derechos tradicionales. Entramos a la parte de los conceptos. Entramos a la parte de los conceptos. Y a partir de la 3, del concepto 3, empiezan los derechos. En el concepto 3 es un derecho, hay un derecho. En el concepto 4 hay otro derecho. Y el 5. 3 en el concepto 3, en el concepto 4 y en el concepto 5. Son los 3 derechos tradicionales que tenemos, que vienen explicados en el concepto 3, en el concepto 4 y en el concepto 5. 3 derechos tradicionales. ¿Qué quiere decir derechos tradicionales? Bueno, de acuerdo a AA, ha sido tradición de costumbre de toda la vida, desde que empezó a funcionar, empezaron a crearse. Y estos derechos deben ser por tradición. Bien, son derechos. ¿Qué quiere decir? Que son derechos que tenemos. Los miembros tienen estos 3 derechos en su grupo. Los miembros de grupo, esos 3 derechos los tienen en su grupo. Nadie se los puede cortar, porque son derechos tradicionales. Nuestro representante de los servicios generales tiene estos tres derechos tanto en su grupo, pero también ya como representante de los servicios generales, lo tiene también en su distrito. En su distrito, como representante de los servicios generales. Pero también lo tiene en el área. Puede tenerlo en el área, en unas votaciones, tiene el derecho, uno de los derechos. En las selectivas, por ejemplo. Bien. Entonces son derechos que no son cuestionables. No son cuestionables, son derechos.
No, pues no se deben de cuestionar. No es si los compañeros están de acuerdo. No, porque dejarían de ser derechos. Entonces eso tiene que quedar muy claro. No es si los compañeros están de acuerdo. Cuando un compañero pide uno de los derechos, pues es incuestionable. O sea, entra porque pues, es compañero. Entra porque es miembro. Entra porque es conciencia. Son derechos. No son cuestionables. Por ejemplo, de decir, oigan, el compañero fulano, nuestro compañero pide este derecho. ¿Están de acuerdo? No, no están de acuerdo. Ay, compañero, la conciencia no estuvo de acuerdo. No es así. Es un derecho. Entonces, lo único que se pide, lo único que se informa es, compañeros, el compañero miembro de este grupo pide el derecho tal. Y de acuerdo a nuestro manual de servicio, entra porque es miembro del grupo. Es incuestionable. No se cuestiona. Ya el resultado es otra cosa. Entonces tiene que quedar claro que es un derecho. Esto, lo vuelvo a comentar, es importante porque nos vamos a dar cuenta si en nuestro grupo hay deseos personales o hay principios. Si hay deseos personales, estos derechos no los van a ser válidos porque hay deseos personales. O hay ignorancia o hay ignorancia y deseos personales. Si en nuestro grupo hay conocimiento, saben de principios, saben de las tradiciones, saben de los conceptos, ellos van a saber que aunque, aunque algunos no estén de acuerdo, es un derecho tradicional. Y ahorita vamos a ver cada uno de ellos y vamos a tratarlos de encajar en cualquier nivel de servicio para que los vayamos entendiendo. Que sí son importantes porque desde el grupo se tienen que llevar a cabo. Y así evitaríamos que mucha gente, al verse en alguna determinada decisión que no está de acuerdo, se vaya de nuestros grupos descontentos, sin antes haber pedido alguno de estos derechos. De esa manera ni se iría, porque sería escuchado. Por eso son importantes que estos derechos los sepamos y los hagamos válidos. Y de esta manera garantizamos la unidad del grupo, garantizamos la democracia del grupo, garantizamos el saneamiento del grupo que se maneja a través de principios. Y vamos aprendiendo a vivir una forma de vida diferente. Bien, vamos a empezar en nuestro primer derecho que viene en el concepto como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida entre los grupos. La conferencia, la Junta de Servicios Generales y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo, comités y ejecutivo, y de este modo asegura su dirección eficaz. Se sugiere aquí que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos el servicio mundial un derecho de decisión tradicional. Lo vuelvo a repetir. Como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida entre los grupos, la conferencia, mire, están mencionando los grupos, como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida entre los grupos, la conferencia, la Junta de Servicios Generales y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo, comités ejecutivos. Está hablando de toda la estructura. Como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida entre los grupos. De este modo, asegurar su dirección eficaz. Se sugiere aquí que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos de servicio mundial con un derecho tradicional, un derecho de decisión tradicional. Un derecho de decisión tradicional. Bien,
¿A qué se refiere eso? Vamos a entenderlo desde un grupo. Este derecho opera desde los grupos, claro que opera desde los grupos. Dice que a cada uno de los elementos, por ejemplo en los grupos, ¿quién serían los elementos? Los servidores. Ahí están los elementos, serían los servidores, que nosotros hemos elegido para algún determinado servicio. Cualquier servicio, cafetería, limpieza, coordinación, secretaría, el representante, etcétera. Dice que nosotros los vamos a dotar de un derecho. Tienen derecho tradicional de decisión. Un derecho de decisión tradicional. Un derecho de decisión tradicional. Pero esto hay que explicarlo bien porque suele malinterpretarse. Y si se malinterpreta lo que en realidad nos dejó nuestro fundador Bill W., vamos a terminar otra vez, en lugar de que sean los principios los que manejen nuestros grupos o nuestros distritos o nuestras áreas, sean los deseos personales de alguien o de algunos, si malentendemos esto. Vamos a poner el ejemplo del grupo. Entonces, en el grupo, los elementos que nosotros hemos elegido son nuestros servidores. La cafetería, etcétera, la limpieza, la coordinación, el secretario, nuestro representante, nuestro enlace de comité o comités, etcétera, cualquier comité. Esos son los elementos. Entonces dice que en cualquier entidad de servicio nosotros los tenemos que dotar con un derecho tradicional de decisión. Pero vuelvo a repetirlo, debemos de entender perfectamente a qué se refiere. A qué se refiere ese derecho de decisión. Porque si no, vamos a volver a caer en sentirnos dueños o sentirnos que tenemos el control y que estamos arriba del grupo. Acuérdense, nadie puede estar arriba del grupo. Si se está manejando, si es un grupo de alcohólicos anónimos, nadie puede estar por encima del grupo. La máxima autoridad es el grupo, la conciencia del grupo. Ahí, nadie puede estar por arriba. Y si alguien está por arriba de la conciencia, no se está manejando con principios, se está manejando mal de grupo. Por eso es importante que nosotros sepamos. Pero esa gente muchas veces se escuda porque tiene algún servicio y se escuda diciendo, es que tengo el derecho tengo el derecho de decisión. Yo soy servidor y tengo el derecho de decisión. Entonces ahí justifica que él se brinque la conciencia y no informa a la conciencia y él tome las decisiones que él quiera sin preguntar, sin consultar a la conciencia. Y el concepto 3 no dice eso. Por eso es importante que nosotros leamos, que nosotros nos apadrinemos, porque si no vamos a hacer lo que nosotros creemos que debe de ser, y no es lo que nosotros creemos lo que debe de ser, no, es lo que es. Para que esto funcione perfectamente, tiene que ser llevado a través de principios. Entonces, el derecho con el que se debe de dotar a los servidores es con un derecho de decisión. Pero vamos a ver a qué se refiere ese derecho de decisión. Acuérdense, independientemente del servicio, nadie puede estar por arriba de la conciencia. La conciencia son todas las personas que componen el grupo. No, la conciencia no son únicamente los servidores, porque hay grupos que toman como conciencia nada más a los servidores y los que asisten no los toman en cuenta, pensando que ellos no son conciencia. No, la conciencia son servidores y no servidores que
asisten regularmente al grupo. A eso se le llama la conciencia. Las personas con servicio y todas las personas con servicio y sin servicio que asisten regularmente a un grupo, a eso se le llama conciencia. Entonces de ahí vamos a partir, porque si la conciencia no la tenemos bien definida, hay grupos que solamente las decisiones y las acciones las toman los servidores y está mal, porque la conciencia son todos los que componen, todos los que asisten regularmente al grupo, se les llama conciencia y tienen derechos. La cuestión de asistir continuamente son parte de esa conciencia. Entonces de ahí vamos a partir, porque muchos grupos solamente los servidores son los que toman las decisiones y no. Si está haciendo de esa manera, se está fuera de principios. Para eso son las juntas de trabajo. Las juntas de trabajo, cuando el grupo hace juntas de trabajo, es para ver problemáticas del grupo. Entonces, en ese momento de juntas de trabajo, es como yo como miembro, aunque no tenga servicio, puedo participar, puedo meter inquietudes. Por ejemplo, derecho de decisión. Por ejemplo, si yo veo que algún compañero de servicio no está desarrollando este derecho como fue escrito, yo puedo inquietar. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo está escrito, cómo es. Y en los primeros párrafos se va a entender perfectamente. Miren, tercer concepto, derecho de decisión. Como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida entre los grupos, la conferencia, la Junta de Servicios Generales y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo y comités ejecutivos, y de este modo asegurar su dirección eficaz, se sugiere aquí que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos de servicio mundial un derecho de decisión. Un derecho de decisión. Todos, así como entidades de servicio también. Un derecho de decisión tradicional. Dentro de la estructura de sus responsabilidades generales, ya sean definidas por estatuto, resolución o costumbre, debe de ser derecho tradicional de todas las juntas, comités y empleados de servicio mundial el poder de decidir qué problemas pueden ellos resolver por sí mismos y qué asuntos deben de ser sometidos a la consideración o consulta de la comunidad. Ahí está, aunque ahí está explicado. ¿Cuál es el derecho que tenemos? El derecho es de decisión. Pero dice ahí claramente dice que el derecho que yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, hablo del grupo porque la mayoría estamos en grupos. Vamos a suponer que yo soy el coordinador, yo soy el coordinador. Ok, soy el coordinador. Entonces, en cualquier servidor tiene derecho de decisión, sí. Pero el derecho de decisión a que habla el manual de servicio es que yo como servidor tengo el derecho de decisión de, tomar la decisión yo por mí mismo, solo, sin consultar. Y la otra, de tomar una decisión y que tenga yo que consultar a la conciencia. Ese es el derecho que tenemos. Tengo el derecho de tomar decisión, sí, pero también tengo el derecho de consultar. Ese es el derecho de decisión. Yo decido, tomo la decisión o la consulto.
Ese es el derecho que yo tengo como servidor. Es el derecho que tiene el representante, es el derecho que tiene el miembro de comité, ese es el derecho que tienen nuestros delegados del área, estos son los derechos que tiene nuestra oficina de servicios generales, nuestros distritos, etcétera. Tienen el derecho de decidir cuándo ellos pueden tomar una decisión sin consultar o cuándo deben de tomar una decisión consultada. Porque no todas las decisiones las van a tomar sin consultar a la conciencia, pero tampoco no todas van a ser consultadas porque se convertirían en mandaderos únicamente y no habría ese desarrollo que busca el programa que los servidores tengamos. Acuérdense que somos personas tímidas, que somos personas que no nos atrevimos a la vida sin sustancia. Hoy no manejamos sustancia, hablemos del alcohol. Hoy no hay alcohol, pero tengo que funcionar. Entonces, el ser servidor, empiezo yo a tomar decisiones sin alcohol, a través de principios, como es el tercer concepto, derecho de decisión. Si nosotros no sabemos esto, vamos a permitir que nuestros servidores se conviertan en dictadores, porque van a querer tomar todas las decisiones haciendo a un lado la conciencia del grupo sin preguntarle nada. Y la otra, nuestros servidores pueden ser personas muy tímidas, que para no meterse en problemas, van a decidir consultarlo todo y evitarse problemas. Ambas están mal. Ambas están mal. Como servidor, dándole vida a este derecho tradicional, yo voy a aprender qué decisiones debo de tomar yo solo y qué decisiones las debo de consultar. No todas las voy a tomar yo, pero tampoco todas voy a consultar, sino va a haber un equilibrio. ¿Cuándo voy a consultar las decisiones? Cuando crea que puedan causar algún problema o conflicto. Cuando yo crea que la decisión va a causar algún problema o conflicto en la comunidad o en mi grupo o en mi distrito o en mi área, dependiendo en donde yo esté sirviendo, la voy a consultar. Si veo que la decisión que se me está pidiendo tomar no va a afectar la unidad, no va a faltar el bienestar, no, voy a tomar yo la decisión. Voy a tomar yo la decisión. Pongo un ejemplo. En grupo, vamos a pensar en grupo. Soy servidor, soy cafetero. Ok, soy cafetero. No hay azúcar. Se viene una junta importante. No hay azúcar. ¿La compro? ¿Tomo la decisión de comprarla? ¿O tomo la decisión de consultarla, aunque no haya azúcar este día? Y hasta después consulto, decir, no hubo azúcar porque no había y no hubo manera de preguntar. Ahí, mi derecho tradicional como servidor, sé que si compro azúcar, no voy a causar problema a mi grupo o a mi distrito. Si no comprara el azúcar y no hubiera azúcar para el grupo, sí habría problema. Entonces decido comprar azúcar. Hice valer mi derecho tradicional como servidor. Y lo hice correctamente. Hubiera estado mal que no hubiera habido en esta junta importante café porque no había azúcar. O dar café sin azúcar porque no había azúcar. Cuando yo soy el responsable de ese servicio. Ya después haré cuentas con el tesorero y le avisaré que compré azúcar. Compré azúcar, fue tanto. Decidí comprar porque no había y tú no llegabas y tú no estabas y no te había yo visto. ¿Y por qué sabías que no iba a causar problema esa decisión? ¿Fue correctamente ocupado nuestro tercer concepto, el derecho de decisión? Sí. Pongo ejemplo, igual, de cafetero. Como cafetero, sin consultar, sin saber cuánto tenemos en arcas, yo como cafetero decido comprar una cafetera nueva, grande, que vale 3,000 a 5,000 pesos. Sin consultarla, porque tengo el derecho de decisión, según creo yo. Y la compro.
Y hay problemas porque ya venía la renta, hay problemas porque no teníamos excedente en arcas, y hay problemas porque no podíamos hacer un gasto de esa magnitud en este momento. Ahí tenía yo que haber consultado a la conciencia de grupo primero. Ahí tenía que haber consultado a la conciencia de grupo antes de tomar la decisión. Se tomó mal. Tenía que haber consultado primero. Entonces, en esos dos ejemplos nos damos cuenta cuándo podemos tomar la decisión y cuándo tenemos que consultar. Cuando mi decisión cause problemas, tengo que consultarla primero, con la conciencia. ¿Con quién? Con la conciencia. La conciencia. La conciencia. No hay dueños en AA. Por eso no consultamos al dueño, porque no hay dueños. No debe de haber dueños. No debe de haber dueños, pero si no hay principios va a haber dueños. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no está funcionando correctamente nuestro grupo. Por eso los grupos no crecen, porque hay dueños. Y eso hace que los grupos pues no crezcan. A veces nada más la pura familia es la que compone el grupo, porque hay dueños. Bien, entonces ese es el primer concepto. El primer concepto es el primer derecho tradicional. Concepto 3. Después viene el concepto 4. El otro derecho, el segundo derecho. Por toda la estructura, entonces está hablando desde el grupo hasta las oficinas de servicios generales. Por toda la estructura de nuestra conferencia, nosotros debemos mantener a todos los niveles de responsabilidad un derecho de participación tradicional, poniendo cuidado que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitida una representación con voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. En proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. Entonces tenemos el derecho de participación. Un derecho de participación. De acuerdo a la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo soy miembro del grupo, aunque no tenga servicio o tenga servicio, porque asisto regularmente a él, ya sea con servicio o sin servicio, yo soy conciencia. Ya vimos que la conciencia son todos los que asisten al grupo son la conciencia. Los servidores y los no servidores, todos ellos son conciencia. Todos ellos deben de tener derecho a participar. Por eso los grupos que solamente toman las decisiones los servidores están faltando al derecho de participación de la gente que no tiene servicio. No es nuestra máxima autoridad. Y dice que se le debe dar un derecho de participación con voto. Con voto. Pero aquí manifiesta algo en la parte última, dice, en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. Por ejemplo, yo como miembro de mi grupo tengo derecho en mi grupo de participación. Ya de votación, de inquietar en una junta de trabajo, en las decisiones, hablar o votar, etcétera, o ambas. Pero si yo quiero ese mismo derecho en otro grupo donde yo no soy conciencia, ahí no lo puedo hacer. Porque cuando no se sabe esto, hay grupos que son manipulados por gentes que en la electiva invitan a sus amigos a votar a su grupo. Y esto no puede ser así. Por eso dice que sí es cierto, tenemos derecho a participar. Pero como dice aquí al final, en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. En mi grupo, por ejemplo, o en mi distrito. Si yo fuera representante de mi grupo,
tengo derecho de participar con voto. O fuera yo coordinador de comité, tengo derecho a participar con voto. Pero si yo quisiera ir a otro distrito en el cual yo no soy conciencia, porque no asisto regularmente y no tengo algún servicio ahí, y no soy conciencia, no soy parte de eso, yo no tengo el derecho de participar ahí. El derecho de participar me lo doy yo en mi distrito, porque soy representante o porque formo parte de la conciencia del distrito, o la conciencia de mi grupo, o la conciencia de mi grupo. Entonces ahí sí tengo el derecho de participar. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque a veces nos cortan el derecho de participar y no sabemos cómo defendernos. Y dentro de nuestra impotencia, hay muchos compañeros que mejor se retiran enojados y se enojan con Alcohólicos Anónimos cuando tenía que haberse enojado con esa persona que no está haciendo valer los principios y teníamos que inquietar. Nadie nos puede cortar el derecho. Cuando yo salí aquí afuera, ya hablo que aquí afuera porque estuve preso, entonces cuando ya salí a la libertad, a esta nueva libertad, hace 13 años, gracias a Dios, me integré inmediatamente a grupo, porque esa era mi sugerencia, integrarme a grupo inmediatamente. Antes de conseguir trabajo tenía que conseguir grupo y así lo hice. Había entendido mi enfermedad y sabía que del grupo parte todo, ¿eh? Cuando tú eres enfermo emocional, cuando tú eres un enfermo alcohólico, digamos en grupos de AA, cuando tú eres enfermo de narcótico, en los grupos de NA, etcétera, etcétera, sabemos que la prioridad es el grupo. Primero es lo primero, dice uno de nuestros axiomas. Y el primero es lo primero no quiere decir, porque a veces cuando no se lee, se interpreta cada una a diferentes maneras. Para uno va a ser, primero lo primero es mi trabajo, porque ustedes me enseñaron a ser responsables, ya no tomo, ya no, hoy soy responsable, y primero es lo primero. Otros van a decir, no, primero son mis hijos, porque ustedes dicen que primero es lo primero. Ninguna de ellas es cierto. Para nosotros, el axioma primero es lo primero quiere decir que primero es no beber. Antes de la familia, antes del trabajo, antes de todo, primero es no beber. Por eso dice primero es lo primero. Si no hay bebida, hay familia, hay trabajo, hay diversión, hay dinero, hay felicidad, hay todo. Pero si no hay sobriedad, se termina todo. Si hay recaídas, acabó todo. Trabajo, familia, todo. Por eso primero es lo primero. Bien. Entonces tenemos derecho de participar. Cuando salgo aquí afuera me integro a un grupo. Inmediatamente, mi sugerencia era, antes de que usted consiga trabajo, tiene que conseguir grupo. Y así lo hice. Entonces me integré a un grupo. Y en el grupo me di cuenta que había 2 o 3 compañeros que eran los que manejaban el grupo. Lo manejaban por ser más mayores de edad y por ser, entre comillas, los veteranos. Ellos manejaban el grupo sin consultar a la conciencia, sin consultar. Compraban, hacían gastos sin preguntar a la conciencia. Ellos decidían cómo iba a ser el aniversario, a quiénes iban a invitar, qué grupos iban a invitar. Ellos organizaban todo. Cómo se iba a hacer, cómo no se iba a hacer. Ellos organizaban todo sin preguntar a la conciencia. Yo llegué a ese grupo, donde mi sugerencia de mi padrino fue quedarme en ese grupo. Aunque era el grupo más vacío, había 6 nada más de conciencia en ese entonces, en el año 2012. Bien, pero yo ya sabiendo esto, sabía que yo no podía permitir eso. El único que podía frenar esa situación era yo mismo, atreviéndome en las juntas de trabajo, cuestionar o inquietar en las juntas de trabajo. Y así lo hice. No me quedé callado.
Yo fui una persona que fui tímida, sin sustancias, sin alcohol, fui tímida. No me atrevía ni a bailar ni a nada. Y gracias a este programa maravilloso, gracias a entender que ustedes me habían cambiado el alcohol por el poder superior, ahora era de la mano del poder superior. Me daba miedo, tenía que pedir al poder superior. Iba yo a iniciar algo, tenía que pedir al poder superior. Iba a cuestionar, tenía que pedir al poder superior me diera el valor para poderlo hacer. Me dieron la clave. Para todo el poder superior, hasta el día de hoy y para toda mi vida, solo por hoy. Solo por hoy, solo por hoy. Entonces en las juntas de trabajo empecé a cuestionar. Compañeros, ¿por qué se tomó esta decisión sin consultar a la conciencia de grupo? Y ellos quisieron justificar. No, pues es que alguien lo tiene que hacer. Bueno, sí, compañeros, pero ¿por qué no se preguntó? No, pues es que alguien lo tenía que hacer. Bueno, ¿por qué si ahorita que hay una junta, permítame, déjenme abrir, permítanme. Denme un momento, por favor. Ya. Es que dejé la puerta cerrada y se va a ocupar. Y les dije, bueno, ¿por qué? Si ahorita que ya estamos la mayoría de la conciencia del grupo y estamos aquí reunidos, ¿por qué no se pregunta? ¿Por qué no se lleva a votación? Así como debe de haber sido, o debe de haberse hecho, que no se hizo. Entonces yo pido que se lleve a votación, y si la conciencia decide que las cosas se queden como están, así con el programa que ustedes ya hicieron para nuestro aniversario, que se quede. Pero si la conciencia en este momento decide que se cambie, que se cambie. Y que se haga de acuerdo como se debe de hacer en los grupos de alcohólicos anónimos, porque este es un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces ellos, pues ya estábamos ahí reunidos, no les quedó otra más que llevarlo a votación. Y lo llevaron a votación, compañeros. Los que estén de acuerdo que se quede como está. Y los compañeros que no estén de acuerdo que se haga uno nuevo, o que estén de acuerdo que se haga uno nuevo, van a votar. Y se fue a votación. Miren, la conciencia del grupo solamente está esperando que alguien se atreva. Que alguien se atreva para poder apoyar con su voto. Y así sucedió. Nada más ellos esperaron que alguien argumentara y dijera de acuerdo a lo que hoy sabemos de los derechos de participación o derechos de votación, lo que ustedes quieran. Y dijeron que se hiciera uno nuevo. No, pues los dueños del grupo se enojaron mucho. Los que se sentían dueños del grupo se molestaron muchísimo, porque se sentían dueños. No debe de haber dueños. Si estamos en Alcohólicos Anónimos, no debemos de permitir que haya dueños. Y ese solamente lo puedo hacer yo a través de inquietar en mi grupo. Así como ustedes lo pueden hacer inquietando en sus áreas, o en sus distritos, o en sus mismos grupos, o en ambos. Y así varias cosas. Ellos se fueron molestando conmigo. También se quedó del aniversario. Era ahí. Pues levantaron, compañeros, ¿por qué no se hace baile el día del aniversario? Y contesta uno de los que manejaba el grupo. Porque nunca hemos hecho baile y aquí nos hace baile. Y nunca hemos hecho baile. Entonces levanté la mano y le dije, bien, o sea, si el compañero, pues lo que dice es cierto, pero también les voy a decir algo. Si la conciencia votara diferente, hoy si la conciencia decide que se haga baile y se va a votación y se queda, se hace baile, ¿eh? Así es que yo pido que se vaya a votación. Si estamos aquí en junta de trabajo, este es el momento, compañeros, este es el momento. Entonces que metamos esa inquietud. ¿Quién quiere que se haga baile? ¿Y quién quiere que no se haga baile? Por igual se llevó a votación y la mayoría decidió que se hiciera baile. No, pues estaban más enojados conmigo, más súper enojados conmigo. Entonces no hallaban cómo callarme, no hallaban cómo quitarme de ahí o cómo dejar. Y saben que crearon para que yo ya no participara. Ellos dijeron que por autonomía las personas que fueran menos de
4 veces a la semana, no tenían derecho ni voz ni voto. Menos de 4 veces a la semana. Pero pues gracias a Dios a este derecho de participación lo hice valer con ellos. Porque yo estaba diario en un grupo de Alcohólicos Anónimos, pero en mi grupo base solamente iba yo 3 o 4 veces por semana, 3 o 4 veces por semana, aunque diario estaba en un grupo, porque los demás días yo estaba compartiendo, pero diario yo estaba en un grupo, diario. Entonces me quisieron quitar el derecho de participación, y gracias a este concepto, el cuarto concepto, les dije que no me podían quitar el derecho de participación, porque era un derecho. Y ellos no me lo podían quitar. No me lo podían quitar. Les decía, ¿cómo es posible que ustedes quieran mi séptima para el aniversario, pero que no quieran que participe hablando y votando? O sea, o me dan el derecho de participación completo, o no me lo dan. Y no les quedó otra más que darme el derecho de participación. No les quedó de otra. Entonces, de esa manera, ese grupo, el grupo al que yo llegué, dejó de ser manejado por esas 3 personas y empezó a ser manejado por la conciencia del grupo. Pero eso solamente lo podemos hacer nosotros. Por eso es bien importante. Por eso es bien importante que nosotros sepamos estos derechos. Y que sepamos más, ¿no? Y que sepamos muchas cosas más. Por eso vamos a estar tomando, vamos a estar compartiendo temas de servicio, temas de recuperación, porque todo es importante. Entonces el derecho de participación es un derecho que no es cuestionable, siempre y cuando esté de acuerdo. Por ejemplo, yo en mi grupo soy conciencia, en mi distrito soy conciencia, en el área soy conciencia. El ser conciencia me da el derecho a participar ahí. Como le comentaba, yo no podría ir a participar en otro grupo y exigir que se me dé el derecho de participar con voto, no podría. O en otro distrito que no fuera el mío, no podría pedir ese derecho, no lo podría hacer. Entonces ese es nuestro segundo derecho. Y vamos a ver nuestro tercer derecho, que es nuestro quinto concepto. En toda nuestra estructura de servicio mundial, un derecho de apelación tradicional debe prevalecer, asegurándonos así que se escuche la opinión de la minoría y que las peticiones de rectificación de los agravios personales sean considerados cuidadosamente. Voy a leer un poco. A la luz del principio del derecho de apelación, todas las minorías que se formen en nuestros cuadros directivos, comités, juntas de corporación, entre custodios, debe animarse a dejar constancia con un informe de minoría cuando ellos crean que la mayoría se encuentra en un considerable error. Y cuando una minoría considere que la cuestión es de tal importancia que si se toma una decisión equivocada puede verse afectados seriamente los alcohólicos como un todo, entonces debe de presentarse un informe de minoría a la conferencia. Al garantizar este derecho de apelación tradicional, reconocemos que las minorías pueden tener frecuentemente la razón, que aun cuando se encuentren parcial o totalmente en el error, cumplen sin embargo un importante servicio, haciendo uso de su derecho de apelación. Obligan a que se lleve a cabo una discusión exhaustiva sobre los temas importantes. Una minoría bien escuchada es, por lo tanto, nuestra principal protección contra una mayoría mal informada, precipitada o airada. El derecho de apelación tradicional debe de permitir también a cualquier persona en nuestra estructura de servicio, bien sea a sueldo o voluntaria, que haga la petición para que se repare un agravio personal, llevando su queja, si lo desea, directamente a la Junta de Servicios Generales. Tal persona debe poder ejercer este derecho sin prejuicio a miedo o represalia. Ahí está. Entonces, el tercer derecho que tenemos es el derecho de apelar. Cuando una decisión de grupo, de distrito, de área o de oficina de servicios generales, dentro del marco de servicio en el cual yo tengo el derecho de apelar. Tengo el derecho de apelar. Y es un derecho, como yo lo comentaba, que no es cuestionable.
O sea, no es de que digan, el compañero no está de acuerdo y cómo ven que quiere el derecho de apelación. ¿Están de acuerdo? No es de esa manera, no se cuestiona. Compañeros, hay un compañero que está pidiendo el derecho de apelación y es un derecho. Lo tenemos que llevar a cabo porque es un derecho. Y entra. Por ejemplo, en una junta de grupo, en una junta de trabajo de grupo. Yo puedo tener el derecho, aunque ya se haya tomado una decisión, si yo creo, aunque sea el único que está inconforme, si yo creo que estuvo mal o que va a traer consecuencias, yo tengo el derecho de apelar. ¿Qué quiere decir apelar? Que se vuelva a reconsiderar y que se vuelva a votar. Y de esa manera yo ya quedo más tranquilo porque mi apelación fue escuchada. Ya si se cambia la decisión o no se cambia, ambas cosas son buenas. Porque ya tuve el derecho, fui escuchado y se volvió a votar. Entonces tenemos este derecho, que puede ser inmediato en la sesión o puede ser en la siguiente junta de trabajo. O solicitar otra junta de trabajo y hacerla ahí en ese momento. Tenemos el derecho de apelar las decisiones que creamos que están equivocadas o que son injustas. Porque de acuerdo a este derecho, las minorías tienen que ser escuchadas. Y este derecho algún día lo llevamos a cabo en el distrito. Yo tenía en ese tiempo el servicio del comité de eventos. Yo era coordinador del comité de eventos. Yo ya en ese tiempo, yo ya tenía como unos 7 años en el distrito, dentro del distrito en diferentes servicios, que nunca había dejado de servir. Dentro del distrito me quedé varios años, hasta que llegué a ser miembro del comité. Pero en ese tiempo era coordinador del comité de eventos. Pero en ese tiempo yo ya había hecho amigos y enemigos, entre comillas, porque como servidor de distrito yo siempre estuve cuestionando, inquietando, etcétera. Y había gente que no me quería porque siempre yo iba en contra si yo veía algo mal, inquietaba, más si era yo representante a los servicios generales, pues más inquietaba yo. Siempre estuve así. Entonces había gente que no me quería y había gente que sí me quería dentro del distrito. Y en una ocasión que yo no pude ir a la plenaria porque fui trasladado, tenía yo una audiencia en el reclusorio sur y me sacaron desde un día antes y la plenaria que era el otro día, pues no pude estar porque yo andaba en el sur y llegué hasta las 12 de la noche del otro día allá al reclusorio norte. Después, al otro día, cuando encontré a algún miembro del distrito, a un representante de grupo, me dijo, oiga, ayer lo destituyeron. Ayer me destituyeron. ¿Y eso por qué? Le dije. Porque Marco metió una inquietud, metieron una inquietud de que usted está sirviendo en otra estructura y que eso no se puede permitir. Y varios apoyaron la decisión. Marcos dijo que usted lo vio coordinar y que lo vieron coordinar a usted en las juntas de allá. Y lo cual era mentira, ¿eh? Todo eso era mentira. Se aprovecharon de que yo no estaba para inventar algo y de esa manera enfermar a la gente. Lo que decía aquí, una conciencia airada o enojada o mal informada puede tomar una mala decisión, pero hay un derecho de apelación. Bien, entonces se supone que me destituyeron. Me causó molestia como coordinador del comité de eventos. Me causó molestia y en verdad ya no quería, pues yo no pensaba ya apelar. Pero un joven representante de grupo que estaba ahí me dijo, ¿a poco así nos vamos a quedar? Y cuando dijo, ¿a poco así nos vamos a quedar? En ese momento, pues yo ahí vi la voz de Dios porque yo no quería apelar, pero él sí quería apelar. Y en ese momento le dije, ¿qué quieres que hagamos? Pues vamos a meter el derecho de apelación, padrino. Y le digo, ok, vamos a meterlo. ¿Quieres que lo metamos? Sí, lo vamos a meter. Ok, vamos a meterlo. Pero tú lo metes porque yo ya no puedo. Como ya fui destituido, yo ya no tengo participación ahí. Pero si tú la metes, puede haber participación ahí. Si me dan la participación de que yo explique y ellos decidan, adelante. Y sí, se metió la apelación a la siguiente plenaria, que fue inmediatamente a la próxima semana.
se metió la apelación y les informé a los que me habían destituido que iba yo a apelar. El próximo miércoles les dije voy a apelar y voy a ganar, porque ustedes mintieron, ustedes saben que mintieron. Y efectivamente se metió la inquietud. Nadie preguntó, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque es un derecho tradicional. Entra porque la metió un representante a los servicios generales, que fue el joven este. Entró. Me dieron derecho a participar para explicar mi situación. Yo la expliqué. Les dije que era mentira lo que decían, que yo no estaba sirviendo en otro movimiento, que yo nunca había estado sirviendo y que yo traía como prueba la bitácora. La bitácora, pedí prestada la bitácora del otro movimiento y les dije, aquí está la bitácora de juntas y ustedes pueden revisarla y yo no aparezco ni como coordinador, mucho menos de conciencia, o que asisto, aquí está. Ellos me prestaron esta bitácora, que la tengo que regresar al rato, donde ustedes pueden ver que yo no estoy. Y el que pidió mi destitución, aquí aparece como 3 veces en este año. Aquí asistió él. Entonces yo les pido que se lleve a consideración otra vez la votación, tomando en consideración lo que estoy diciendo, y me voy a salir para que ustedes tengan la libertad de votar, porque el compañero dice que yo manipulo el distrito y que cuando yo estoy ustedes no se atreven a votar en mi contra. Así es que me voy a salir para que ustedes voten libremente y les prometo algo, que la decisión que ustedes tomen yo la voy a aceptar, sea que me vuelva a quedar o que sea destituido. Y ya di las gracias y me salí. Se volvió a votar y me fueron a informar que ya había vuelto a quedar en mi servicio. Ese es el derecho tradicional, pero si la gente no lo sabe, se enoja y se va, y los grupos se van hablando de Alcohólicos Anónimos cuando ellos tenían todo para poder hacer valer los derechos. Entonces es muy importante que nosotros lo sepamos. Muy importante que nosotros sepamos para sepamos qué vamos a hacer en nuestros grupos. Pues vamos a leer si tenemos algunos mensajes. Vamos a leerlos. Bien. Hugo Abarca, ánimo, gracias por el tema, felices 24 horas, saludos desde California, Estados Unidos. Gracias, Hugo, mandamos abrazos y muchas bendiciones para ti y los compañeros que están por allá. Pedro Manríquez, C2R, gracias, padrino, gran tema. Pedro Manríquez, mando un abrazo. Pedro Loaiza, gracias, compañero, por tu servicio desde Costa Rica. Te mandamos un fuerte abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bien. Bien, pues ya algunos mensajes que tenemos. Pues nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo el día de hoy. Pues gracias a las gentes que se conectaron. Muchas gracias. Los invitamos a que compartan nuestros videos. Que inviten a la gente que se suscriba. Que nos toquen campanita y que nos pongan like. Y nos vemos el martes próximo, Dios mediante, ya saben, en vivo los martes, 8:30 de la noche, horario Ciudad de México. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Nos despedimos como cada 8 días, con un toquecito de campana y deseándoles que tengan todos felices 24 horas. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Gracias y hasta luego a todos.